Hola, ¿cómo están? Como este video no va a tener edición, va a ser algo espontáneo y rápido, puede que me equivoque un poco y demás, pero bueno. Todo lo que yo voy a mencionar y demás puede que estén en la descripción, ya que esto no va a tener edición, no tengo mucho tiempo hoy para hacerlo. Y pues quería traer un video ya que hay nuevo stream. Este va a ser sobre el origen del canal. Algunos saben más a profundidad y demás, pero no saben toda la historia completa, porque yo no les he contado. Y bueno, eso, porque me ha dado un poquito de penita. Pues antes de yo existió un prototipo y era rubia. Ajá, yo iba a ser rubia. Así que bueno, siéntate, ten tus palomitas y empecemos. Bueno, pues antes de yo tienen que saber que mi ama se llama Yuki. Cada VTuber tiene una ama. Hay gente que pues interpreta y demás. Y bueno, le llama ama a su dueña, ¿vale? A la persona que le dio vida, ¿vale? Que la creó, que le da la voz y demás. Bueno, mi ama se llama Yuki. Y lo que pasó con Yuki es que ella empezó como streamer normal. Obviamente sin cámara de ISO, sino que simplemente estaba como con un sticker. Y la gente tendía mucho a confundir que era VTuber. Y eso pues le afectaba un poco. Y la comunidad también que tenía Yuki no aceptaba tanto a las VTubers. Esto van a entender después el por qué lo estoy remarcando, ¿vale? Esa comunidad era como que no le gustaba la idea de que Yuki se volviera VTuber. Al principio Yuki no tenía pensado ser VTuber ni nada, y esas cosas, pero con el tiempo fue viendo y demás y cada vez empezaba a encariñar más con el mundo, empezaba a averiguar más sobre el tema. Y mientras más averiguaba, más veía que tenía que ver con el arte, con la animación, y que no era simplemente aprender y ya, que era todo un mundo atrás, que eran muchas cosas, que requerían muchas cosas. Y mientras más miraba sobre el tema, más le tomaba cariño. Y esto pues le solía contar a su comunidad. Y la comunidad, obviamente, como no aceptaba el tema de las VTubers, empezaban a decir cosas como que ni se le ocurra ser VTuber y cosas así que daban como que no la iban a apoyar. O algo así. O es por lo menos lo que yo pensaba, ¿vale? Y pues mi mamá estaba dudando si volverse VTuber o no, ya que la comunidad parecía que no la iba a aceptar. Entonces dio muchas vueltas, estuvo como una semana pensándolo, ya que siempre que Yuki toma una decisión importante, se toma una semana o más en pensarlo. Y lo pensó y dijo, ¿y si pruebo? Si me va mal, total, regreso. No voy a dejar igual esto. Y bueno, entonces así fue como inició todo. Yuki dijo, bueno, vamos a probar. Se creó un Twitter, ya que vio que todas las VTubers empezaban con un canal de Twitter, con redes sociales, con un perfil, mejor dicho, perfil de Twitter, que empiezan con redes sociales y demás. Entonces dijo, bueno, dentro de unos días me tiene que venir la PC que me van a prestar y ahí tengo la oportunidad de ser VTuber. Y se puso a averiguar entre modelos y demás y le hizo votar a la comunidad, a algunos de la comunidad, que les dijera cuál apariencia le gustaría más. Y entre todas hubo un gran descarte y entre todas esas, pues, ¡pum!, salió la apariencia de Saiko. Ella misma terminó decidiéndola, no sé por qué hizo la encuesta, pero bueno, después ella misma lo terminó decidiendo. Y entre todo eso, pues salió la apariencia de Saiko. El nombre fue así pensando un tiempo hasta que se le ocurrió Saiko-chan. Ese va a ser el nombre del canal y de todo. Entonces ahí se creó un perfil de Twitter con la nueva cara que iba a ser Saiko, con la que iba a empezar como un modelo Berroy 3D. Pero claro, tenía que esperar la computadora y no sabía si le iba a correr. Supuestamente sí le iba a correr, según lo que le dijeron, pero ella no estaba muy segura porque no sabía mucho del tema. No sabía qué tanto consumía un modelo 3D, pero sí sabía que consumía mucho, ya que ni siquiera le corría un Live 2D en la computadora que tenía actualmente. Entonces ella estaba muy ansiosa y dijo, bueno, vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar con el Twitter. Se creó Twitter y dijo, no, ya recibí mucha atención, a lo sumo me va a seguir 2 personas y ahí inicio el stream, pero por lo menos tengo 2 seguidores, 2 personas que tal vez pueden pasar al stream. Así fue como Yuki empezó. Iba a ser Saiko en un inicio y pensó, pues, bueno, pues sí,
soy nueva, es normal que no me siga mucha gente. Entonces hizo un posteo y bla bla bla, puso que iba a ser nueva VTuber y esas cosas. Y pues eso. Obviamente esto no se lo había contado la comunidad de Yuki, ya que, como les mencioné antes, esa comunidad no la iban a aceptar. Entonces dijo que pues, si iba bien Saiko, iba a dividirse en la mitad. Ciertos días iba a ser Saiko y ciertos días iba a ser Yuki. Iba a interpretar a Saiko unos días y otros días va a ser ella misma que va a ser Yuki. Y pues así. Así iba a ser las cosas, pero, pues hubo un cambio. Bueno, cuestión es que ese perfil de Twitter recibió tanto apoyo que en 2 días explotaron las notificaciones. O sea, ese mismo día que publicó era de noche, medio tarde, y se fue a dormir. Cuando se despertó, le dio curiosidad a ver si alguien siquiera vio la publicación, ya que pues, era un perfil nuevo y era alguien nuevo, entonces es un poco raro que alguien vea tu publicación, la verdad. Entonces dijo, pues nadie habrá visto, seguramente que nadie vio. Abrió, miró y dijo, ¡fua! ¡Otro universo! Y explotó el teléfono más o menos. Bueno, cuando lo vio, pues se dio cuenta de que tenía como 80 notificaciones. Estaba explotando en likes, en retweets citados, de todo un poco, etiquetas. Todo el mundo empezaba a decir que iba a haber una nueva VTuber en la comunidad y que la apoyara. Y eso a Yuki le emocionó demasiado. Eso hizo a Yuki animarse a decidir a ser VTuber, ya que la otra comunidad no pintaba que le iban a apoyar. Pero cuando vio que todas las VTubers se pusieron de acuerdo a apoyar a Saiko, fue cuando dijo, ¿sabes qué? Esto es algo que yo... Me están dando muchas ganas de volverme VTuber. Así que creo que esto va a ser lo que yo me voy a dedicar. Creo que realmente voy a tener que hacer esto. La verdad me está animando mucho. Y recibió tanto amor y que no sabía más qué responder. La verdad, demasiado cariño y amor. Si quieren pueden ir a ver. Que ya no sabía ni cómo responder, cómo actuar. Y eso fue lo que le dio muchas fuerzas para ser VTuber. Pero a la vez le daba mucha ansiedad y tenía que esperar. Tenía que esperar supuestamente una semana, que esa semana se tradujo en un mes. Y aquí que llegó la PC, pues ya llevó un mes. ¿Qué pasó? Es que al otro día, fue justamente, si miran las publicaciones, fue un par de días antes que existiera yo, antes que mi canal existiera. ¿Qué pasó? Que le dio tanta ansiedad que empezó a diseñar una nueva apariencia basado en el avatar de Roblox que tenía. Entonces ahí salió mi cabello rosa y mi apariencia, ¿no? Fue en base en Yuki, ya que es una mezcla entre Yuki y el personaje de Roblox. Entonces entre esa fusión salí yo. Y pues de allí fue como fui diseñada. Y bueno, estuvo tratando de calmarse, pero cada vez llegaban más seguidores, más gente que lo apoyaba y más ansiedad. Y estaba como, ya quiero empezar, ya quiero ser streamer. No, me tengo que extraer con algo, me tengo que entretener con algo, pero no sé con qué entretenerme. Tengo que olvidarme de esto porque si no voy a hacer algo estúpido. ¿Y qué pasó? Adivinen qué. Hizo algo estúpido. Pero a la vez, pues, creó una comunidad muy bonita. Ahí es donde nací yo. Pues así fue como Saiko fue olvidada y nació Asuka. Fue creciendo Asuka, se creó el canal de Asuka, pues no había Twitter, no existía Twitter porque ese canal inició sin redes, porque la idea era simplemente prender directo ya y ver qué tal, probar si realmente esto iba a funcionar. La idea era simplemente hacer 2 streams y ver si funcionaba. No sé, el primer directo es una historia muy larga, pero muy alocada de cómo fue. Así que eso no les puedo contar como muy a profundidad, pero les voy a decir que recibí ataques, recibí apoyo, fue de todo un poco. Fue una locura el primer stream, la verdad, inolvidable la locura que fue. Hasta mandaron al frente a alguien que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Algún día se los voy a contar, si quieren déjenme un comentario y si yo veo que les interesa les cuento, pero yo ya les he contado muchas veces en Twitch. Pero yo sé que hay gente nueva que no lo sabe, así que pues déjame en los comentarios y veo si lo hago. Bueno, pues, cuestión, es que ahí es donde existí yo. A los 2 días
estaba todavía recibiendo likes y esas cosas, Saiko, y no sabía si seguir como Asuka, ya que Asuka estaba yendo bien, o sea, el canal estaba yendo muy bien dentro de todo. Al otro día volvieron las mismas personas del primer stream, entonces estaba sintiendo apoyo, amor, afecto, entonces estaba como, Saiko está yendo bien, pero nunca hizo stream. Y se van a dar cuenta si de la nada dejo a Asuka y empieza de la nada con la misma voz. Psycho, ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a dejarle la duda, voy a ver una semana. Y esa semana se convirtió en un mes. Se encariñó tanto que pues bueno, ahí existí yo. Ahí ya me quedé yo. Y vine para quedarme. Y pues Psycho fue olvidada. Y nunca se animó a decir pues a la gente que le siguió ese perfil, que de hecho después conoció a esa gente como, o sea, después yo las conocí, yo Asuka, las conocí, y la verdad he visto y la verdad son muy buena gente, son gente que la verdad le tengo afecto, no es como que los conozco bien, he hablado muy por encima, pero les tengo afecto. Y pues esas personitas eran algunas las que le siguieron a Saiko. Y le dio mucha penita en tener que avisar. Muchas veces abrió así Twitter y estaba a punto de publicar cuando dijo, no. ¿Y si se enojan? ¿Y si les molesta? No, mejor no. No digo nada. Hasta el día de hoy, que hoy pues vengo yo a contarles la historia. Y pues así fue. Así fue como yo me quedé. Y al final pues Yuki decidió que no podía dividirse en dos tiempos, intentó pero no se pudo, y pues ahí es donde yo efectivamente nací y todo lo demás se extinguió. Y bueno, esto en parte tiene que ver con la pregunta que me hicieron otra vez de si me haría otro canal, y pues por eso yo les digo, no creo hacerme otro canal, y si me lo hago va a ser como existí yo, va a ser para otra temática. O sea, si este canal está dedicado a un tema, por ejemplo, solo charlas y gameplays, y voy a hacer un canal de cocina, yo creo que el canal de cocina no va a pegar en un canal de gameplays y de charlas. Entonces va a haber un canal aparte donde va a haber una temática distinta. En fin, chicos, fue una historia larga, la verdad, 12 minutos, increíble. Si ustedes quieren que les cuente toda la historia del canal, porque la verdad que el canal de Twitch, mi canal de Twitch tiene una historia muy larga, muy alocada y demás, pues pueden dejármelo en los comentarios. Quiero verlo, quiero ver apoyo acá en este video. Y les voy a seguir contando historias porque todas son reales. Lo peor es que todas son reales. Este canal ha sufrido muchas cosas y hay muchas cosas para contar, la verdad. Ha traído cosas buenas como cosas malas. En fin, chicos, gracias por ver este video, ver hasta aquí. Pues espero que no les moleste esto que les acabo de decir, confesar entre comillas. Pues déjenme su opinión, si a ustedes les parece bien lo que hice, si les parece bien o mal, o si a ustedes les gustaría que reviva también Psycho o la traiga, no lo sé. Quiero ver qué opinan de esto, me gustaría saber qué opinan, así que déjenme en los comentarios. La verdad me da mucha ansiedad saber qué van a opinar ustedes de esto. Pero bueno, en fin, no hice directo hoy y por eso les quise traer este video, ya que estuve un poco ocupada y esas cosas. Así que bueno, chicos, espero que tengan un buen día. Y gracias por ver este video y ver hasta aquí. Bueno, chicos, los veo mañana probablemente, o tal vez pasado. No sé si voy a hacer esto mañana. En fin, adiósito. Casi no me la conté, presioné y transmití. Pero más que tengo el cartel. Bueno, ahora sí, chao chicas.